¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles. Hoy, como siempre, estamos aquí transmitiendo desde Antigua Guatemala, muy cerca de Antigua Guatemala. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2024 y siendo pues las 19 horas aquí en Guatemala, hoy tengo a un invitado de lujo. Hoy tengo a uno de los grandes exponentes de la ufología sudamericana. Tengo también aquí en el escenario, atrás del escenario, mejor dicho, a Juan Carlos Aleaga, que es ufólogo, es también coach espiritual, un investigador de la parapsicología y sobre todo, pues un investigador ufológico. Y pues Juan Carlos ha sido también corresponsal para Telemundo, para Univisión, para Rusia Today y al mismo tiempo pues es un gran exponente de la ufología en los medios bolivianos y también latinoamericanos. Así que sin más preámbulo pues le voy a dar la bienvenida ya a Juan Carlos que está acompañándome en esta sesión y pues vamos a empezar a platicar con él acerca de todo el tema ufológico. Así que bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, estimado Paulo? Un saludo desde acá, desde Bolivia. Gustoso estar aquí en tu programa. Y bueno, vamos a tocar temáticas bastante interesantes. Seguramente les va a llamar la atención acerca de lo que es el tema OVNI y otro tipo de cosas que uno aborda justamente en esta región del altiplano, lo que es Bolivia, Perú, norte de Chile, norte de Argentina, porque hay muchos misterios, así como en Centroamérica y en Guatemala, luego está Nicaragua, México mismo, Belice. Entonces son lugares de puntos energéticos magnéticos y a la vez son lugares donde han habido vestigios de civilizaciones muy importantes en nuestro planeta y más que todo en esta parte de nuestro mundo, ¿no? Pues el agradecimiento a ti, Juan Carlos, por tu buena disposición para estar aquí conmigo el día de hoy y transmitir pues todo esto hacia la audiencia aquí en Guatemala y en Centroamérica, que obviamente pues nos van a estar viendo y van a estar obviamente comentando esta transmisión. Así que para empezar, Juan Carlos, ¿cómo es que Juan Carlos Aleaga empieza en este viaje? ¿Cómo es que tú empiezas con todo esta profundidad de este tema? ¿Cómo es que tú comienzas a saber y a documentarte acerca del fenómeno OVNI? Todo ha sido, bueno, las casualidades no existen. Estamos hablando de un 1986, hace 38 años para ser exactos, un 24 de enero. Yo era muchacho, tenía mis 14 años todavía en esa época. Y bueno, siempre explico esto porque es bien importante. Uno a veces dirá, pero ¿para qué lo explica? Porque hay un trasfondo justamente para que se entienda de todo aquello. Estamos hablando de 1986. Yo pienso que en la gran mayoría de los países latinoamericanos no habían muchos canales de televisión y acá en Bolivia en ese año, bueno, y en esos años desde los 80 hasta casi entrados 1988, 89, recién habían otros canales de televisión, o sea, en Bolivia solamente existía el canal estatal y el canal universitario que empezaban sus emisiones tipo 4 o 5 de la tarde y terminaban con un noticiero tipo 9 de la noche, nada más. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no había documentales, no había, digamos, de ningún tipo de documentales, puro musical, enlatados, que había informativos ahí, pero no había nada más. Uno. Segundo lugar, que en mi familia no teníamos la costumbre de tener algo religioso, porque a mi papá hasta el día de hoy le encanta leer cuestiones políticas, tanto izquierda y derecha, todo aquello, y mi mamá, bueno, que falleció hace un tiempito atrás nomás, ella tenía sus negocios, sus actividades, y no éramos muy dados a eso de ir a la iglesia, a estar hablando de Jesús, los ángeles y demás cosas que se respeta obviamente, pero no era nuestro interés. ¿Por qué empiezo con esto? Porque como no tenía una base religiosa, como no tenía, digamos, una influencia de documentales, tal vez que en ese tiempo hubieran dado en otros países, o tal vez en Europa o Estados Unidos, aquí no existía nada de aquello. Entonces, por eso quiero empezar con esto. Entonces, volviendo al asunto del 24 de enero de 1986, yo vivía en la ciudad de La Paz en ese tiempo con mis papás, todo esto, y me gustaba subir a los cerros, porque de donde vivía, caminando 1 hora y media, casi 2 horas, uno llegaba a unos cerros que estaban por ahí, y uno podía ver toda la ciudad y todo aquello, y siempre me encantaba, hasta el día de hoy hago caminatas, todo aquello, bueno,
A veces lo hacía solo, a veces hacía con mi primo y mis amigos ahí de la zona, del barrio. Entonces, yo subí ese 24 de enero porque en esas épocas es vacaciones de colegio, no hay colegio, estamos de vacaciones escolares, entonces uno está libre, entonces me subí al cerro y todo esto, y tipo 2 de la tarde más o menos estuve subiendo, tipo 3:30, 4 ya estaba ahí en el tope, y me gustaba ver el cerro, todo aquello, bueno, y a la vuelta, y ya para que no se me haga tarde, por primera vez quise ir por otro camino para poder cortar camino, o sea, para cortar camino y todo aquello. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Me empezaron a perseguir unos perros, unos canes, y yo había unos senderitos por ahí, pensé que era un camino y que todo estaba bien. Pisé en falso y empecé a rodar. Tal vez yo no debería estar acá, tal vez hubiera sido paralítico porque rodé un cerro, ¿ya? Tal vez un brazo fracturado, golpes en la cabeza, no sé, alguna dolencia, una secuela de la caída, pero nada, estoy aquí normal, tranquilo. Entonces, en ese interín de estar rodando, porque yo veía pasar latas, piedras, de todo por mi alrededor, sentí como que alguien o algo me estuviera sujetando, porque veía pasar todo como si fuera cámara lenta, no es que sea así de golpe, era muy lento, y lo único que quería yo llegar al suelo era parado. Bueno, entonces yo sentí esa presencia de ese algo o alguien, porque no sabía qué era, porque como decía yo, no, mi familia ni yo tampoco teníamos interés en esta cuestión religiosa, angelical, divina y todo el asunto, ¿no? Entonces caí al suelo y un poco ya maltrecho porque ya llegué ahí mareado por haber rodado. Entonces fui caminando ya más tipo senderos que estaba ahí hasta que me ubiqué más o menos donde estaba. Ubiqué de donde la casa de mi tío, todo aquello, y mi abuela estaba ahí. Bueno, yo por el susto seguramente estaba pálido, y el término ahí, como en la zona centroamericana, a los muchachos le llaman chavos, o a los argentinos le llaman piba, a los muchachos acá en Bolivia dice chico, ¿no? O sea, muchacho, ¿no? Entonces, en eso ve mi abuela y me dice, ¿qué tienes? Me dice, ¿qué te pasó? Nada, le digo, ¿no? Entonces, y mi tío estaba ahí, y una cuadra más abajo era donde yo vivía con mi papá, mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza toda la historia. Estuve sí magullado, me llevaron a un centro médico para ver si tenía algo, no tenía nada. Sí, golpes, contusiones normales, me dieron unas cremas y todo aquello. Estuve convaleciente casi una semana entera. En ese interín de tiempo, ese ser que yo no sabía qué era o quién era, me visitaba energéticamente porque fue algo muy diferente. Entonces él me explicó que él no es de este mundo, ¿ya? Él es un ser de raza felina, porque yo no sabía nada de extraterrestres ni nada de aquello, obviamente. Entonces él me explicó que es un ser que viene del espacio, que tiene una misión para encomendarme a mí, bla, 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 todo aquello. Y de ahí que me iba a entrenar para despertar mis facultades, que todos tenemos, no es exclusividad mía, que todos tenemos, tanto mentales y espirituales. Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, ese ser me acompaña. Y yo he tenido la oportunidad, ahí como yo pueden ver en mi canal de YouTube, las entrevistas a medios bolivianos, medios extranjeros de diferentes latitudes del mundo, que me preguntan y una y otra cosa. Y también predicciones. No estamos hablando de las predicciones de los disque brujos, no, sino, por ejemplo, algo bien cercano ha sido el año pasado, si hablamos de este tiempo, eso yo lo tengo en el canal de YouTube. Una periodista argentina me pregunta, no había sido las elecciones, justamente en estas fechas, debe ser hace un año exactamente, 23, 24 de septiembre, me hizo la pregunta por qué iba a ser las elecciones Ajá. en Argentina en el mes de octubre. Y me dice, como ya, bueno, ya habíamos hablado anteriormente con ella, y que canalizo mensajes de estos seres, etcétera. Entonces me dice, ¿quién va a ser el presidente argentino? No había habido la elección todavía, ni la segunda vuelta, o sea, nada.
Entonces yo canalizo ahí, yo le digo, va a ser Javier Milei. Y me dice, bueno, no creo porque va a haber las elecciones y está muy fuerte el señor Massa, era el otro contendiente. Y ahí mismo yo le digo a esta señora, porque yo canalizaba a esta periodista, yo le digo, y una señora va a estar también dentro del gobierno cuando asuma el poder Javier Milei. Y me dice ella, es imposible, sí, hay una mujer, me dice, es Patricia Burlich actualmente, y me dice, difícil, porque ella no condice ni con uno ni con otro, ella es más una línea independiente y no sé qué asunto. Bueno, entonces hubo la elección y luego se fueron al balotaje, segunda vuelta. Y ahí justamente salió este señor Milei, que actualmente es presidente argentino, y también ahora es ministra de Seguridad Estatal, algo así en Argentina, la señora Patricia Burlich. Entonces, ahí está una de las pruebas, una de las tantas, porque sería muy largo de explicar, que en base a ese entrenamiento que me dieron y me dio y me está dando hasta el día de hoy este ser, uno puede desarrollar poderes internos que todos tenemos. Y no solamente es hablar de política, quién entra o quién sale, no, sino también el por qué hemos venido al mundo. A veces nos cuestionamos nosotros y decimos, ¿por qué motivos o por qué motivo vine acá a hemos venido a este mundo? Simplemente es a estudiar en el colegio, universidad, casarnos, tener hijos, envejecer y morirnos. No, hay una explicación bien clara y si tú me permites yo te voy a explicar un poco lo que este ser me ha ido explicando durante todo este tiempo, es que nosotros hacemos un pacto ya para venir a este mundo y tener una experiencia de vida. En una existencia, en el caso tuyo, estás en Guatemala, yo estoy acá en Bolivia, y otros nacen en el Brasil, nacen en Nueva York, nacen en el África, nacen en China, Corea, etcétera. Entonces, nosotros ya como entidades individuales, como espíritus, a eso me refiero, nosotros tenemos que escoger antes de venir a un mundo, a este mundo material, dónde vamos a nacer, en qué entorno familiar nos vamos a desarrollar, en qué entorno laboral vamos a estar, el entorno tal vez de la familia que vamos a tener nosotros, el tipo de experiencias que vamos a tener. Por ejemplo, alguien puede ser médico en esta vida, en otra vida va a ser chofer, conductor de vehículo, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un sacerdote, puede ser también un cantante, un futbolista, un artista de cine. ¿Por qué? Porque tenemos que tener experiencias muy variadas. ¿Para qué? Para que tengamos un bagaje de conocimiento, no que nos cuenten, había sido así ser abogado, había sido así ser, qué sé yo, un mecánico, no, sino en carne propia sentir y experimentar todo aquello. Y ahí entra justamente que nosotros tenemos que estar en diferentes cuerpos, en diferentes razas de nuestro planeta. Aquellos que se creen, digamos, exclusivos de una raza X o Z, que por el color de piel o por su se creen, qué sé yo, lo máximo, no es así. Nosotros tenemos que ser morenos, tal vez naciendo en el África, asiáticos, ahí está Corea, Filipinas, etcétera, latinoamericanos naciendo acá, podemos ser anglosajones y ser de todo, y hombres y mujeres, no solamente decir, bueno, voy a ser solamente hombre o voy a ser simplemente mujer, no es así. Vamos a ser hombres y mujeres en diferentes razas, con diferentes, digamos, actividad laboral y todo aquello. Y también ahí está incluido qué tipo de enfermedades, ahí tiene que ver el karma y el dharma, qué tipo de enfermedades vamos a desarrollar en nuestra existencia, porque tiene que ver con un karma y también los premios que nos tienen que dar por el buen desempeño, digamos, que hemos hecho. No será un angelical ni buenito, ¿no? Sino por aquel mérito que hayamos hecho, tal vez ayudando a un orfanato, tal vez ayudando a los animalitos, o aunque sea haber donado sangre en alguna ocasión. Entonces, ahí están los premios también pendientes, ¿no? No solamente es el karma, a veces la gente dice es mi karma que me dan aquí, que me va mal, me dejó mi esposa, me dejó el esposo, o se murió mi hijo, mi hija,
y no sé qué y todo esto, no, sino también tenemos premios pendientes. Y hay algo también interesante, lo que me explicó mi guía. Por ejemplo, se respeta obviamente a aquellas personas que tienen la misma preferencia sexual. No, independientemente si tú aceptes o no aquello, eso ya es personal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, como un ejemplo, digamos, uno ha sido 50 vidas, ¿ya? 50 vidas mujer. Bien, 50 vidas mujer. Pero en un momento ya uno está hastiado de ser mujer y ha sido desde negritas, chinitas, latinas y todo aquello. Entonces quiere cambiar a ser varón, tener experiencia de ser varón. Pero como tiene esa tendencia de haber sido 50 veces seguidas mujer, ¿ya? Entonces toma un cuerpo físico de varón, pero se sigue sintiendo mujer. Es por eso que ahí nuestros amigos homosexuales, o al revés, estas damas que son lesbianas, no estoy hablando de que hay que aceptar las otras aberraciones, que ya ha habido una distorsión total, que no sé cuántos géneros, entre comillas. Lo que sí, digamos, sería aceptable, ya que tal vez por esa influencia de tantas vidas, puede ser femenino, tal vez un varón, o una mujer ser muy masculina por ese hecho, simplemente. Ni tal vez porque le quedó un resabio de una vida anterior que le gustaba, digamos, los hombres porque era mujer. Entonces, en esta vida va a querer todavía sentir esa atracción hacia un hombre. Entonces, ahí se explica, pero ya las otras aberraciones, ya eso ya nada que ver. Entonces, ese tipo de cosas me explica mi guía. Y también hay otra cosa interesante. Por ejemplo, de lo que viene a ser la transmigración de cuerpos. Nosotros le llamamos a reencarnación porque tenemos cuerpo de carne, pero nuestro espíritu, si hablamos solamente del mundo nuestro, terráqueo, de la tierra, nuestro mundo, hay minerales, hay vegetales y hay animales. Nosotros, para empezar nuestra vida acá en nuestro planeta, tierra, tenemos que tomar materia. Cuerpo no es el término correcto, pero para que se entienda, sí podríamos decir cuerpo, ya en minerales. Podemos ser desde luego una sencilla piedra o una mota de arena en una playa, así de sencillita, o tal vez ser una piedra muy apreciada, que hay que pagar millones de dólares por aquello, o de pronto un mineral que es estratégico como el plutonio, uranio, puede servir para hacer cosas positivas como también negativas. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque el espíritu o los espíritus se mueven ahí en los átomos, porque no es inerte, sí, los minerales, pero están vivos, porque están girando los átomos. Ahí mismo, en cualquier objeto de la computadora que tenemos, o en cualquier objeto, hay átomos que están ahí, aparentemente inertes están, pero están ahí. De ahí, después de haber sido minerales y que han transcurrido millones de años tal vez, vamos a tomar cuerpos físicos en vegetales, desde los más grotescos y feos y venenosos tal vez, hasta las plantas medicinales o las más hermosas ornamentales que existen. Entonces tenemos que atravesar ese proceso como espíritu. Posteriormente, recién vamos a ser animales. También desde los más feos y salvajes tal vez, hasta los más inteligentes como son las ballenas, los delfines, ¿ya? Y lo más último, antes de ser seres humanos, como nos vemos nosotros, hemos sido primates, tal vez orangután, un monito de esos de la selva, y demás animalitos primates que existen, ¿no? Y recién hemos tomado cuerpo físico humano. Entonces, de ahí es que Darwin me parece que le hemos malinterpretado, que él decía que descendemos del mono. Yo creo que la última, como dice mi guía, el último cuerpo antes de ser humano ha sido un primate. Entonces, recién hemos tomado cuerpo físico en un ser humano. Pero desde lo más bajo también no vamos a llegar a ser Claro. directamente presidente o un científico. Y eso no quiero que se rasguen las vestiduras, nada ni nadie, pero es parte de nuestro proceso. Hemos tenido que ser asesinos, violadores, prostitutas y todo lo más bajo, e ir cambiando de cuerpo en cuerpo hasta evolucionar.
Ahora sí, no queremos matar a nadie, obviamente, más bien queremos servir a la humanidad. Entonces, pero ya fuimos prostituta, ya fuimos un ladrón, ya fuimos un asesino. Entonces, ya no vamos a volver hacia atrás. Entonces, eso es a grandes rasgos entre varios temas que mi guía me enseña. Y bueno, entonces, no sé si en esta pequeña parte que ya empezamos, si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, de hecho, Juan Carlos, cuando hablas de tu guía, ¿cómo es que lo llamas y qué es lo más delicado que te ha dicho o lo que más te ha costado digerir? Porque me imagino que tu guía te ha dicho cosas que han sido reveladoras, no solo para ti, sino que al mismo tiempo que tú has ido eh, digiriendo con el pasar de los años y que al mismo tiempo pues lo has divulgado. ¿Qué dice tu guía? ¿Qué es lo que te ha dicho lo más sorprendente y cómo te refieres a él? Bien, él se hace llamar Otar, o sea, ese es el nombre. Bueno, aquí teníamos que hablar del nombre espiritual cósmico porque es otro tema, pero así chiquito nomás, ¿ya? Un acápita aparte. Todos nosotros tenemos y eso voy a aclarar luego la diferencia entre alma y espíritu. Bueno, nosotros cuando salimos a la vida universal, uno dirá, ¿de dónde venimos? O sea, somos energía, obviamente, sí, en un cuerpo físico actualmente, pero allá en ese multiverso, porque ahora está de moda eso, porque la realidad no es un universo, ya que solamente hay mundos materiales, sino hay mundos espirituales y energía. Entonces, mi guía que se llama Otar, que es de la raza felina, o sea, es una de las razas más antiguas nuestro multiverso, son etéricos, energéticos y casi físicos, o sea, están en esa transición, por si acaso. Bueno, sucede que explica él que en este multiverso existen espíritus muy avanzados que hasta que, digamos así, serían luces vivientes, para que se entienda, son como soles, ¿ya? Que allá no necesitan materia física, ¿ya? Entonces, Claro. como son luces vivientes, ellos, si queremos llamarlo así, se enamoran, o sea, hay la energía positiva y negativa, no estoy hablando de las tinieblas, de la maldad y de la luz angelical, no, sino lo que él explica, que nosotros los varones tenemos energía positiva de los polos positivos, y las mujeres, las damas, son el polo negativo, no de maldad, el polo negativo, que ambos ya hacemos ese contacto para crear vida física. Cuando papá y mamá estuvieron juntos, aparecimos luego. Pero en el plano espiritual también existen estos seres que se complementan y estallan en energía. Es ahí donde nacen los espíritus, donde tienen que ir a mundos tras mundos en diferentes galaxias. Entonces, ahí es justamente donde quería explicar que nosotros, eso es lo que he tardado más en digerir, como tú decías, Ujú. el por qué estamos acá, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No solamente es la vida en este planeta físico, ¿ya? Por eso hay mundos que nosotros estaremos acá. En algún momento, tarde o temprano, vamos a llegar a evolucionar como muy alto, como ha sido Jesús, el Cristo, Siddhartha Gautama, el Buda, y una aclaración importante también. El término el Cristo no es que sea el apellido de Jesús, es un rango espiritual, es igual que los militares, empiezan desde subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, teniente general en algunos casos, o general, y luego mariscal, ¿no? Rango policial o militar en todo el mundo, para que se entienda simplemente. Es lo mismo, cuando nosotros avanzamos espiritualmente y llegamos a ser maestros espirituales, todo aquello, Ujú. vamos a llegar a un nivel muy elevado de conciencia, demasiado elevado, que hasta donde se conoce, según mi guía, sería el rango crístico, o sea, es lo máximo en rango. Es por eso que Jesús, el Cristo, y abajo de él está el término o el rango búdico, Buda. Hay varios Budas, también explican los chinos, ¿no?
pero uno de los más conocidos es Siddhartha Gautama, el Buda, o sea, Ujú. es el otro rango espiritual. Entonces, nosotros cuando vamos avanzando a nivel universal, vamos a ir de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, hasta convertirnos en maestros. Vamos a regentar tal vez primero un planeta, luego vamos a tal vez un sistema solar por ahí, o sea, vamos a ser los jefes que mandábamos ahí, tal vez de toda una galaxia, de toda una constelación o supragalaxia. Entonces, ahí es donde nosotros avanzamos y seguimos avanzando porque no hay fin en la evolución. Aparecen mundos, aparecen galaxias, aparecen todo, a cada instante se destruyen, hay otras que se están creando. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente para poder absorber ese conocimiento. Sé que tal vez para algunos es tal vez difícil o tal vez algunos que también pueden y entienden de este tema y se acercan mucho a la verdad, está bien. Entonces van a entender, pero para algunos tal vez es chocante o delirante tal vez, pero es parte de esa evolución que todos vamos a tener. Es por eso que, o sea, este conocimiento no solamente es hablar a cómo son ellos, qué comen, qué hacen, duermen, tienen sexo, no tienen sexo, a qué color es la nave y cosas así. Entonces, lo que más vale es el conocimiento, porque esa partecita que a todos al principio, cuando uno tiene las primeras experiencias, está Ujú. esa curiosidad infantil, es cuando uno tiene en Navidad el carrito que nos regala papá o mamá y vemos que los foquitos que se encienden, la bulla que hace la sirena, tal vez del cochecito policial que nos regalan o el bombero ahí, no, lo vemos ahí, es nuestra curiosidad infantil o desarmamos y queremos ver cómo funciona, es similar. Entonces, cuando traspasamos ya aquello de esa simple curiosidad infantil, ya empezamos a tener un conocimiento mucho más elevado, que todos vamos a lograrlo tarde o temprano, es que estos nuestros guías no siempre son ellos. En el caso mío es un guía felino, hay otros que tienen contactos con los pleiadianos, los acturianos y otras razas, los aviares, etcétera, pero que al fin y al cabo dan una enseñanza muy similar, porque es sí bien importante que coincidan mucho en el conocimiento, porque si es muy dispar lo que se está hablando, yo creo que podría haber una confusión, pero estos seres, que la gran mayoría pertenecen a la Confederación de Mundos, que son los encargados de proteger y hacer evolucionar nuestro planeta y planetas adyacentes y de otras galaxias y de otros sistemas solares que también están a cargo, cuidándolos desde milenios o millones de años atrás. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración. Juan Carlos, con eso que tú comentas, em, nosotros estamos cruzando como civilización un momento de evolución, podríamos decirlo, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos verlo de que hay seres que están interactuando, como en tu caso, interactúan con otros seres humanos? Y yo creo, y esa es mi opinión tal vez, y lo pienso mucho, es de que nosotros los que estudiamos los diferentes fenómenos paranormales venimos con un, no quiero sonar arrogante y el respeto hacia todos con lo que voy a decir, pero creo que todos los que estudiamos este tipo de temas, pues traemos como esa curiosidad que tú dices y de querer conocer y formularnos esas preguntas puntuales con respecto a quiénes somos, qué tarea es la que vamos a cumplir, si en algún momento tenemos que trascender, entonces cuál es el punto de la vida misma. Eh, es un ejercicio de evolución, es para que aprendamos con cada reencarnación que tengamos. O sea, aquí estamos hablando de muchas cosas que son interesantes porque si de alguna forma nosotros tendríamos que explicar la evolución misma del ser humano en este planeta. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo podemos nosotros, los que estamos adelantados en este tema, ayudar a todos los que están detrás de nosotros y que nosotros eventualmente vamos a tener ya un contacto masivo? Eventualmente va a haber ese, esa ascensión, podría decir yo. Entonces,
¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Cómo tú podrías dar esa explicación con respecto ahorita a lo que te dije? Como en todo, si tú te vas al colegio o la universidad, digamos, están los primeros cursos, digamos, básico o kindergarten, o sea, cuando son pequeñitos, y hay otros que están pues ya primaria, ya quinto, sexto de primaria, otros ya secundaria, van avanzando, otros a nivel bachillerato, no sé cómo se llamará ya en tu país, pero ya es el último curso Igual. del colegio y luego estamos a la universidad. Hay algunos que optan por las materias técnicas, digamos, mecánica automotriz, o otro tipo de cosas técnicas, o hay otros que ya quieren licenciaturas, ya digamos, en derecho, etcétera. Bueno, es similar. O sea, todos estamos en el colegio, para que se entienda, ¿no? Ujú. Hay niveles. Esto no significa que, digamos, uno cuando está en un nivel, pues ya casi llegando al bachillerato, ve a los niños pequeñitos, o tal vez uno tiene un hermanito, ¿no? En ese tiempo, y que dice, mira, hermano, estoy haciendo mis puntitos, mis rayitas, mi Ujú. A, mi B. Entonces uno dice, qué bien, hermano, o uno tiene el hijo ya también, ¿no? Ah, qué bien, hijito, a ver, haz el abecedario, qué bonito haces tu patito, estás haciendo todo aquello, ¿no? Entonces uno se alegra. Entonces vemos interés, vemos que tienen el interés ellos de seguir avanzando, nuestro hijo, nuestro sobrino, tal vez nuestro hermano en esa época. Entonces, ahí está, les ayudamos, a ver, ven, te hago a hacer la tareita, es similar. No es que uno, como tú decías, que se crea arrogante o lo máximo, no. Hay niveles, como en todo. Entonces, si ya estamos avanzando, lo que nosotros tenemos que es dar a esos seres el conocimiento. No porque nosotros nos creamos lo máximo, no. Como así nos pide nuestro hijo ayuda, nuestro sobrino o nuestro hermano que es pequeño, a hacer las letritas, dibujitos, ayudarlos. Y ellos van a decir, ya logré, es un logro para ellos hacer su abecedario o hacer su tabla de la suma, simplemente, o la resta, o la multiplicación. Ya es un logro, se sienten orgullosos. Y también nos sucedió decir, de la tabla del 9 ya domino, ya sé hacer el álgebra, ya domino esto, etcétera. Entonces, uno se siente orgulloso, pero hay otros que están sobre nosotros, obviamente, y los veíamos ahí, como decíamos, ¿no? Ahí están los grandes del colegio, ¿no? Que ya van a salir bachilleres, todo aquello, entonces uno los admiraba, decía yo quisiera llegar a ese curso. Es lo mismo, o sea, no es que uno sea Claro. arrogante o que se las domine todas, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, los que conocemos un poco más de todo este mundo y misterios a nivel universal o multiversal, tenemos que guiarlos. Sabemos, así como sucede en la escuela, hay los rebeldes que no hacen nada, prefieren estar jugando a la pelota o tal vez de pronto ni asistir al colegio, que se escapan, no entran a clases, similar, ¿no? Entonces, Ujú. ahí están los maestros, que también existe, o sea, el término Dios, ya lo vamos a ver si quieres luego, pero esa energía viviente les va a jalar la oreja, les va a decir, mira, no estás asistiendo a clases, te vas a aplazar, mira que ya estamos por terminar el año. Entonces, Ujú. es lo mismo. Estos eventos que tú mencionabas, digamos, de cambios planetarios, si es que más o menos te entendí aquello, es como que toda la humanidad estamos avanzando hacia un momento de cambios planetarios. No es el fin del mundo, son grandes cambios planetarios. Algunos le llaman entrar a la quinta o séptima dimensión, porque ya estamos vibrando a otro nivel. Es lo mismo, pero hay Ujú. otros que porque son tercos, descuidados o flojos, como en el colegio, no les interesa, prefieren estar tal vez con mujeres, bebiendo y no sé qué, y de borrachera en borrachera y todo aquello. Y uno los observa, no se mete con ellos, que sigan su camino. Punto. En algún momento, ellos, pues, de tanta encarnación, porque es un proceso que nosotros también hemos vivido, por eso no tenemos que juzgar a nadie, Ujú. hemos vivido. En algún momento alguien nos dio un tirón de orejas, puede ser la familia terrenal que teníamos, o tal vez un evento muy fuerte que tuvimos, entonces dijimos, aunque sea me volveré evangélico, que quiero ir a leer la Biblia, que está bien, son los primeros pasos, o de pronto me meto a algún grupo esotérico por ahí, ya. Entonces así comenzamos, pero
para crecer. Y luego uno dice, ya empecé ahí, y luego vienen las experiencias espirituales de contacto, o no siempre es a nivel, digamos, como en mi caso, hay otros que pueden estar en la carretera manejando y de pronto se viene una nave cerca de ellos, o están en algún sitio y ven unas criaturas por ahí y se llevan la sorpresa de que son de otro mundo. O sea, no va a ser idéntico el contacto, pero la experiencia la vamos a tener de contacto con seres multidimensionales, de extraterrestres, sí es el término correcto, porque están fuera de la Tierra, pero son multidimensionales, que están en un lado, otro lado, que están actuando con nosotros y enseñándonos, y enseñándonos. Ahora uno se preguntará, ¿con qué tipo de seres tal vez me contacte? O sea, en global, no me refiero a ti ni a mí. Va a depender mucho de nuestra vibración que tengamos, energética. Hay personas, por ejemplo, ya utilizaremos el ejemplo de la Ouija, que no es juego, a veces aquí en todo lado le llaman el juego de la Ouija, al menos en los colegios, las escuelas, ahí los muchachitos están jugando, pero no es juego. Nosotros como personas comunes y corrientes no estamos a veces en un nivel energético espiritual bueno, óptimo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la vibración es muy baja. No sabemos, ese muchacho de la escuela, del colegio, por ahí los padres están divorciándose o ha tenido un problema sentimental, una decepción, qué sé yo, o se dedica mucho a la bebida o tiene un grupo de amigos que por curiosidad están haciendo eso, o entre tal vez droga, alcohol o otro tipo de cosas. Entonces, cuando están practicando eso de la Ouija, su vibración es baja. Y para colmo están llamando pues a la abuela que ya falleció, al héroe nacional o a un artista que ya murió hace tiempo. Entonces se están llamando entidades muy bajas, porque la abuelita no era una maravilla que esté en un nivel espiritual elevado, o el héroe nacional igual, o el artista que ya murió. Entonces es como cuando uno sintoniza una radioemisora, ¿no? Digamos, estamos buscando en el dial 104.7, digamos, FM. Buscamos en el dial y nos va a dar ahí donde estamos buscando, 104.7. No se va a ir 104.8 ni 104.2, no se va a ir. Estamos buscando, a eso me refiero, ese nivel de vibración. Entonces, si estamos vibrando bajo, vamos a contactarnos con entidades muy bajas, que a la larga puede suceder que sean espíritus burlones o tal vez entidades muy bajo astral. Entonces, ¿qué van a pedir? Que maten a alguien, que suele suceder con esto de la Ouija, que maten al compañero, a la compañera, a un animalito, etcétera. Entonces es muy bajo. Pero si nosotros vibramos alto, vamos a tener contacto. Aquellos que somos religiosos pueden tener contacto con Gabriel, Rafael, Anael, o sea, seres, digamos, espirituales muy elevados, que son ángeles, ¿no? O algunos que dicen tener contacto con Jesús o la Virgen María, etcétera. Bueno, entonces se va buscando ese nivel. Y cuando hay gente, digamos, que ya hace penitencias, hacen ayunos y todo aquello, están limpiando su cuerpo, sí, de todas esas toxinas que tal vez hemos tenido desde la infancia, adolescencia. Entonces, por un cambio espiritual empiezan a hacer esa desintoxicación con ayunos, oraciones, todo aquello. Entonces su nivel vibracional es alto y pueden hacer curaciones a distancia, cosas que yo no hago, es otro tema, porque sí, otro tipo de características, cada uno tiene una emisión en específico, pero hay gente que desarrolla la curación a distancia y otro tipo de cosas, o la evidencia. Entonces, cada cual tiene una misión, pero entonces, en otras palabras, las experiencias van a variar de acuerdo a lo que cómo estemos vibrando. Juan Carlos, eso que tú dices es muy interesante porque yo lo he escuchado de varios colegas, el tema del juego, entre comillas, de la Ouija, porque yo tengo también entendido y me han hablado de ciertos casos donde mediante este juego se ha hecho contacto con algunas entidades y estas entidades se hacen pasar por seres interdimensionales o seres extraterrestres. Sin embargo, hablando de este tema, de estas entidades que están en un nivel muy bajo, ¿en dónde se ubican
todas esas entidades que están haciendo las cosas mal, por así decirlo, los que están mutilando animales, los que están secuestrando a la gente, ¿en dónde los ubicamos, Juan Carlos? Bien, o sea, no vamos a entrar a como una explicación religiosa, porque pues, se puede Claro, confundir hablando al estilo claro. religioso. Vamos a hablar de ciertas razas que no es porque sean malos, ¿no? O sea, aquellos que mutilan animales o secuestran seres humanos a la fuerza, porque es la abducción a la fuerza, Ujú. son entidades que puede que estén ellos, porque eso me explica esta milla, en una misión científica. Y sabemos perfectamente que nuestros propios científicos o los experimentos que hemos hecho en el colegio, tal vez Ujú. al diseccionar una rana u otro tipo de animal o los insectos, ¿por qué? Porque el maestro nos dice que agarren, vayan a buscar una chicharra o cigarra, vayan a buscar un grillo y no sé qué, o unas plantas para disecarlas para el herbario. Hace años no estamos hablando, ¿no? Ahora hay todo es computadora, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Era agarrar al bicho, clavar ahí un alfiler y que muera. Y luego Claro. mostrarle, mira, aquí está. Entonces es lo mismo. Hay razas de criaturas que vienen aquí en nuestro mundo que no están buscando, sí, digamos, matar por matar. Tal vez es una curiosidad científica para ver cómo nosotros funcionamos internamente, qué tipo de órganos, qué comemos y qué no comemos, Ujú. y todo aquello. O tal vez para hacer una hibridación, no solamente humano extraterrestre, por ahí estas vacas que se llevan, ovejas y todo aquello por ahí, están haciendo algún, digamos, manipulación genética para crear otro tipo de criaturas. O Ujú. sea, no le veamos eso, digamos, tan, entre comillas, demoníaco, no están viniendo a Claro. matarnos, son no sé qué, come hombres y no sé qué, no. Esa es su misión, digamos, de venir acá, como muchos hacen, uno va ahí a otro planeta, los artefactos que uno manda, y ahí están recogiendo piedrecillas y no sé qué y todo aquello. Y también hay seres que vienen por ese motivo, digamos, de ver que las montañas, por eso también hay el Popocatépetl en México y otros lugares Claro. también donde hay volcanes, entran y salen naves. Por ahí Ujú. no siempre están yendo para una enseñanza mística, espiritual, por ahí es un punto de salida y entrada al otro lado de nuestro planeta, y es más fácil entrar por esos lados, no estar yendo por otros caminos, digamos, ¿no? Entonces, es eso, o sea, o hay otros que también están viniendo por razones turísticas, ¿no? Uno viaja, qué sé yo, a Guatemala, unos pueden venir aquí a Bolivia, ven que hay, que lo bonito y etcétera, uno se puede ir a Europa, puede irse al África, entonces, y luego se van, es lo mismo, entonces deben venir otros, porque eso también me explica este Miguel, con ese motivo de conocer, se dan su paseo de unas horas, unos días, y luego se van sin hacer daño, Claro. sin interferir en nada, o sea, aquellos que dicen no, no son negativos. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar, y eso es bien Ujú. importante, y eso me lo explicó que este mi guía, que eso tal vez para muchos es como que fuera, no sé si tal vez ir en contra de esa fuente, esa línea que muchos tienen, ¿no? Por ejemplo, de los reptilianos, Anunnakis, Ujú. y esta raza felina. Lo que mi guía Otar me refiere es que hace aproximadamente unos 400.000 años atrás vinieron tanto los Anunnaki, que son los reptiles estos, como también los felinos aquí en nuestro mundo. Las referencias y dataciones de estos seres están en todo lado. Por ejemplo, los reptiles, esta raza reptil está pues ahí Ujú. en la cultura andina, ya por ejemplo, las serpientes andinas que están en ruinas, todo aquello, allá en Centroamérica, ni qué Sí. decir, está la serpiente emplumada, etcétera, ¿no? Allá en la China están los dragones y en Ujú. otras culturas están esas referencias a reptiles o anfibios, pero a la vez también están estos felinos. Están, por ejemplo, aquí el titi, que es el puma andino, Ujú. pero en referencia a estos seres que han venido del espacio, los felinos estos también en Centroamérica y allá en Egipto, también están en el Ujú. África, o sea, han venido a la par, pero
ha habido un conflicto interno entre la raza Ujú, felina y la raza reptil y quedaron pues divididos. Se fueron ellos para evitar conflictos armados entre ellos, porque son guerreros ambas ujú, razas. Prefirieron salir del planeta y observar desde lejos cuál es la evolución. Y se quedaron los reptiles. Ahora, esto de que hay entidades negativas o malas, hay en todos lados, no siempre ujú, que por ser de tal raza van a ser buenitos y los de tal raza son los malos, ¿no? claro. En nuestro mundo habemos malos y habemos buenos. Entonces, hay reptiles que sirven a las tinieblas, a intereses muy egoístas, pero también hay otros que son de luz, que Ujú, trabajan para la luz, para difundir todo aquello, entonces, lo que es la espiritualidad y todo aquello. Entonces, hay que entender aquello. Entonces, eso es tal vez remar contra la corriente, porque hay algunos que ya uno ve en cierto. internet que aquí que Ujú, son, estos son negativos, que nos están ujú. oprimiendo, parecen políticos, ¿no? Que somos nosotros los vasallos. No, tampoco, o sea, no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, pero sí tener cuidado con quienes estamos tratando, porque no Ujú, nos olvidemos que muchos de estos seres, por más que se muestren angelicales y ujú, todo ujú. aquello, puede que estén trabajando para el otro lado. No Sí. sabemos, porque no hay una frontera que diga luz y tinieblas. Y esto me recuerda a aquello, yo siempre pongo de ejemplo esto, en la película Star Wars. Ahí Ujú, están los Jedi y los Sith, pero al fin y al cabo ambas organizaciones o logias o escuelas de sabiduría que muestran en la película entrenan idéntico, desarrollan los ujú. mismos poderes idénticos. Lo único que se diferencian es que unos son más ególatras, ambiciosos en extremo, y los otros son muy dados a lo espiritual y se entregan todo. Claro. Entonces, y ahí mismo en la película nos muestra que el miedo, el dolor y el desapego hace que nos volvamos de tinieblas porque estamos atándonos a algo o a alguien, mientras que los del lado de la luz dejamos ir y ayudamos más bien para que uno evolucione. Entonces, es así, o sea, uno tiene que saber darse cuenta hacia cuál lado uno se inclina. No importa, podemos estar en cualquier escuela de sabiduría, podemos Ujú, estar en cualquier lado, pero si nosotros fallamos, estamos sí o sí yéndonos al lado oscuro, como dice la claro. película, ¿no? Juan Carlos, dentro de todas tus experiencias que has tenido ya en la investigación ufológica allá en tu país y me imagino que en algunos lugares de Latinoamérica, Bolivia, ¿qué casos de impacto ha tenido con respecto a ya la historia ufológica? Digamos, ya cosas que han sido un parteaguas en Bolivia, en la historia ufológica. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de la gente? Incluso, pues yo sé que hay un montón de casos. Sin embargo, debe haber aquel caso que ha sorprendido a toda la gente y que hasta el día de hoy debe ser de lo que se habla hasta el día de hoy en Bolivia. Es un caso que sucedió el 6 de mayo de 1978, años atrás. Ujú, Sucede que en ese tiempo estaba todavía en el gobierno, un gobierno dictatorial de Hugo Banzer, ujú, ya cayó esta nave justamente en el lado sur de Bolivia, o sea, en la frontera justo con Argentina, que es la ujú, población de La Mamora. Otro lado está Aguas Blancas, Argentina. En ese tiempo acá en Bolivia no había carreteras como se las tiene ahora, y la única forma de entrar a ese lugar era por territorio argentino y volver, digamos, para entrar a ese sector, porque son contrafuertes, ya montañosos, todo aquello. claro. Entonces cayó una nave el año 1978 en el cerro El Zaire, que está justamente a pocos kilómetros de lo que es la población de La Mamora. Hubo un Ujú, sismo porque esto fue en pleno día. Aquí en Bolivia generalmente no existen los sismos y terremotos. Si es que hay, será pues rara vez, exagerando, nuestros vecinos, claro. Chile, Perú, es totalmente común. Entonces es extraño. Y entonces
Los que habían medido, y el Observatorio San Calixto se encarga de controlar toda esta cuestión de los sismos acá en Bolivia, y en ese tiempo habían marcado 4.6 grados de ahí en Richter, ahí en Tarija se llama el departamento, ahí aquí en Bolivia al sur. Entonces marcó aquello y no supieron qué había sucedido, pero los pobladores del lugar ya habían mandado telegramas, obviamente esa era la forma de comunicarse en ese tiempo al gobierno para pedir ayuda, que en la población allí de La Mamor habían estallado los ventanales, había clases de colegio porque estábamos en mayo, entonces los muchachos habían visto que las paredes habían rajado y que vieron un fogonazo, o sea, como una luz que había iluminado Ajá. ese sector, tanto territorio argentino y boliviano, obviamente. Entonces no sabían qué había sucedido. A las pocas horas ya empezaron a rodear ya el ejército boliviano ese sector, o sea, declararon zona militar, simplemente para averiguar qué había sucedido. Los primeros informes que han hecho y el seguimiento de la noticia ha sido el periódico El Tribuno de Salta, Argentina, ¿no? Ni siquiera eran periódicos bolivianos o periodistas bolivianos de esa época, ¿no? Entonces, el gobierno boliviano pidió ya que se haga la investigación. Los primeros en llegar han sido expertos en accidentes aéreos de Argentina. Des, descartaron totalmente que haya sido un avión comercial o militar que haya caído, se lo dejaron ahí. Luego vinieron expertos en meteoritos, estos de la Universidad Misael Saracho, que es de Tarija, del estado boliviano, y vieron que no había habido ningún asteroide ni nada. Entonces ya se ponía la cosa extraña. Y bueno, también preguntaron ahí, porque acá en Bolivia hay un conflicto de muchos años con Chile, cuestión de territorios, etcétera. Se pensó que Chile había lanzado algún misil contra territorio boliviano y la embajada chilena dijo que efectivamente no había sucedido absolutamente ningún ataque porque Claro. hubieran sido observados también por el Perú o Argentina, todo aquello que son los otros vecinos que también tienen conflictos, otros amigos ahí chilenos. Entonces se descartó. Pero entre todo eso ya empezaron a venir pues gente Bob Pratt, ya falleció en los años 2000, es un investigador británico que fue uno de los primeros en llegar ya experto de ya en ovnis, ¿ya? Bob Pratt, y donde está, lo pueden buscar ahí en internet, se llama Moondust, o sea, polvo lunar se llama el proyecto que él Claro. manejaba en ese tiempo. Entonces, él ahí lo tiene el informe en inglés, entonces él ahí menciona de que había caído una nave extraterrestre. Él ya lo dice ahí en ese su informe. Y de ahí el gobierno boliviano pide ayuda al gobierno norteamericano. Ya mandan un telegrama también. ¿Para qué? Para pedirles colaboración y que vengan militares expertos. Y ahí hay recortes, no te mandé aquello, pero en algún momento te lo voy a mandar para que lo veas. Gracias. Recortes de ese tiempo, ya donde dice que llegaron militares norteamericanos y también vinieron gente de la CIA en ese tiempo. Y uno diría, la CIA, militares norteamericanos, claro, porque les interesaba pues la nave que ha caído ahí. Entonces, llegó aquí a Bolivia el mayor Haide y el coronel Simmons de la Fuerza Aérea Norteamericana, que han encabezado un grupo militar de Estados Unidos para hacer el rastrillaje, porque ya lo habían hecho desde el 6 de mayo hasta aproximadamente 14 o 15 de mayo, y el 17 de mayo, como ya han visto que no había meteorito, no había avión comercial o militar, y tampoco era misil de Chile ni nada de aquello, vinieron ellos y empaquetaron todo y se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, ese ha sido uno de los casos más llamativos, que lo pueden googlear si ustedes quieren. Moondust se escribe en inglés. Ahí está Bob Pratt, es el autor, que ya falleció en los años 2000, principios de los años 2000. Ahí está todo el informe. Y el periódico El Tribuno de la Argentina, que ha sido el que ha hecho la cobertura total de todo desde principio a fin. Entonces, ese es el, digamos, el Roswell boliviano, que le han llamado muchos, o sea, que ha sido lo que ha sucedido en ese tiempo. Pero el año siguiente, 1979, un 9 de agosto justamente de ese año, en la localidad de Cotoca, es al otro lado de Bolivia, en Santa Cruz, ha caído dos extrañas esferas, ¿ya?
del tamaño de los balones de básquetbol, ¿ya? Entonces, ahí fue que ya en una hacienda que del señor apellidado Menacho, en ese tiempo la localidad de Cotoca, donde ha caído esto, era simplemente haciendas donde había criadero de vacas, animales, todo aquello. Actualmente ya es parte de la ciudad, o sea, ya ha crecido Ujú, bastante, ya no hay criadero de nada, ya son pues urbanizaciones, todo esto, entonces ya hay población. Entonces en ese tiempo era así, desolado el lugar, entonces cayó ahí, en ese sector, dos esferas del tamaño de pelotas de básquetbol de un ujú. color cobrizo y que emitían cierto tipo de pulsación, o sea, se encendían con un color azul relámpago, lo que relata el señor y los peones, o sea, la gente que le acompañaba ahí, que lo llevaron a su casa y no sabían qué hacer y llamaron ya pues al ejército, a la Fuerza Aérea Boliviana de acá, para que vean qué estaba sucediendo y en ese tiempo estaba a cargo el coronel Ariel Coca, como comandante del Colegio Militar de Aviación de acá de Bolivia, y se lo llevaron ahí justamente a esa institución. Y bueno, lo que relata el señor Menacho, que era dueño de la hacienda, dice que toda la noche emitían esas pulsaciones cada 20 minutos, luego se apagaban. Y la curiosidad de él era querer ver qué sucedía. Y como era como esferas, como pelotas prácticamente, no había, digamos, uniones, digamos, que estén ahí, digamos, como remaches, algo que uno, Remaches, eran tornillos, cosas esferas, así. Ujú, no había nada. Y al medio había un hoyo, pero lo increíble, viendo dentro del hoyo no había tampoco engranajes, motores, nada, era totalmente vacío. Tampoco ujú. había inscripciones, digamos, de algún país, una bandera, algo así, no existía. Entonces también el gobierno boliviano pidió ayuda al de Estados Unidos, mandaron los telegramas. Oficialmente ya ha salido una de las esferas. Oficialmente a Estados Unidos se lo llevaron. Pero la otra esfera no se sabe si lo han regalado, lo han Ujú. vendido, está en manos de alguien o del gobierno boliviano, se lo llevaron los gringos, no se sabe absolutamente nada. Esos son los casos puntuales, digamos, que han marcado época. Y hasta el día de Claro. hoy se sigue hablando, porque claro, hay otros casos de persecuciones de pilotos bolivianos a este tipo de aparatos, hay, pero los que han marcado así totalmente fuerte son esos dos casos que llaman la atención. Yo creo que ese tema de las naves que se estrellan es un tema repetitivo en todos los países. Creo yo que todos los países tienen una historia. Tú hablas del Roswell de Bolivia, te aseguro que está el Roswell de Guatemala, el de El Salvador, o sea, hay muchos casos de ese tipo. Acá en Guatemala tuvimos uno por allá del año 45 y lo mismo, o sea, personal extranjero, creemos que es estadounidense, pues se hizo de la nave y de los supuestos ocupantes. Pero hablando también siempre de la misma línea de los casos o de la casuística boliviana, ¿ha habido algún tema donde han visto seres acá y que esto haya sido reportado también, Juan Carlos? Mira, no sé si tienes ahí las imágenes, por favor, no sé si Claro, lo claro. tienes. Ujú, Ya, te relato. El año 2019, antes de lo que del bichito chino, bueno, esto ya les voy a ir explicando. Ahí quiero que esto es sí, ujú, Roboré. Ahí lo que estamos viendo ahí es el farallón, el cerro este. No sé si ven una lucecita. ajá, sí. Esto cuando, como yo tengo esa facilidad de percibir si hay o no hay naves, ya, Ujú, yo hice es sacar con mi celular ahí, porque no se veía nada, obviamente no había nada, pero al ver ya, o sea, en el celular, uno puede ver que efectivamente había una luz en el lugar. ujú. Entonces ahí se van manifestando. La otra imagen, por favor, si no es mucha molestia, para que vayan viendo. Esto es en Claro. Roboré, en Santa Cruz, en la parte oriental de Bolivia, porque acá es lo mismo, ahí Ujú. está con micelio, todo aquello. Es lo mismo, ahí se puede ver en el círculo ese objeto que está brillando. Ahora sí, la siguiente imagen, por favor, para que vean. Esto también, ahí no sé si ven ese tipo torre, ese cerro así con una Ajá. columna. Esto está en Roboré, en Chochís se llama el lugar.
Esto es similar a lo que muestran en las películas, ¿no ves? De encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no ven? En Estados Unidos. Similar existe aquí. Aquí le llaman la Torre de David, bueno, hay muchos nombres, ¿no? Pero ahí se puede ver un objeto que está ahí, justamente Ujú, enmarcado. Entonces uno se da cuenta que hay movimiento y bastante de naves en este sector. Esto no es del 2019, esto fue del año pasado porque han habido algunos incendios forestales, todo aquello, ¿no? La siguiente claro. imagen, por favor. Esto ya fue después de los incendios forestales. En el mismo farallón que habíamos visto anteriormente, Ajá. ahí se puede ver ya la otra nave. Ahí pueden apreciar que prácticamente está volando la nave ahí. Ujú, Entonces, como ustedes pueden apreciar, se va dando todo esto y pueden ver que no es un ave, por si acaso, es una nave que está ahí, es bien diferente de la forma y todo aquello. Eso es lo que pueden apreciar ustedes. No sé si hay otra imagen, por favor. sí, es el Es el, acercamiento de esa nave, sí, sí, creo yo. Ujú, sí, ajá, sí, efectivamente. La siguiente imagen, por favor. ajá. Esto ya es en otra zona, es en el otro extremo de Bolivia, en la parte altiplánica. Esto es en la localidad de Achacachi, se llama. Ahí se está viendo los eh, halos por el sol, todo aquello, pero ahí se ve encima de una Ujú, casa un objeto que claro. está suspendido. Obviamente, ante los ojos nuestros no está, pero cuando uno va sacando las fotografías, uno va viendo y las ve, obviamente, uno se da cuenta que había algo que uno le estaba acompañando, ¿no? Entonces Correcto. ahí está una de las pruebas. A ver, la otra imagen, por favor. Me mandaste 3 videos, ¿podemos ver uno de Sí, ellos? sí, a ver, no sé cuál, los tres lo pueden mostrar, pero a ver, veamos qué sucede. Vamos a ver. Ok, aquí va el primero. Bien, esto es en la ciudad de La Paz. Esto, bueno, el Alto, porque hay dos ciudades, que La Paz, que es la más conocida, y la ciudad del Alto, Ujú, que está justamente alto, más alto que La Paz. Ahí se puede ver en pleno día. No estamos hablando de noche, que uno se confundió con un avión, con un dron. Ahí donde se va viendo las flechitas, en ujú, pleno vuelo, se puede apreciar que se está moviendo y son dos objetos, no es ujú, un solo objeto. Eso sucedió más o menos en el mes de julio de este año, no es más, ujú. casi junio, julio, aproximadamente en la ciudad de La Paz. Obviamente, uno está ahí viendo el cielo y uno se da cuenta, se percata que hay objetos en medio de las nubes que están ahí. No son aviones comerciales y tampoco son aviones militares que estén haciendo sus maniobras ahí, ¿no? De práctica, sino Claro. es otro tipo de objetos que se van viendo ahí entre las nubes. Y qué No sé interesante si, que van los dos así en forma paralela, diría yo, que van volando, no sé si como que fueran dos naves humanas, ¿verdad? Que al mismo tiempo se claro, van acompañando, ¿verdad? claro, no es una formación militar porque difiere, ¿no? Ujú, Ellos se sí. ubican de otra manera, etcétera, ¿no? Pero en este caso son dos objetos blancos Ujú, que van moviéndose, o sea, no son aviones, porque hay una diferencia entre los aviones, que sabemos que si son militares hacen sus maniobras, van ujú. volando y el otro persigue, etcétera. Bueno, en este caso no ocurre aquello. No sé si hay Es, el otro videito. este otro video que me enviaste, ajá. Esto ya es en otro sector, esto es en Cochabamba, es otra ciudad de Bolivia, Ujú, en pleno día. También ahí está la flechita donde se puede observar que brilla, como que sale una lucecita, es en pleno día. No estamos hablando que uno se ujú. haya confundido ahí, que por la noche, que todo aquello, no. Ahí se puede ver que hace como un destello en pleno día, como que fuera ahí está, agrandado ovni, dice ahí, para que se vaya viendo. O sea, ahí está, ahí, o sea, las pruebas están ahí, no es solamente en la noche. Muchos a veces dicen, bueno, ahí están mis pruebas, que es en plena noche, y ahí está la noche, las estrellas y no sé qué. O sea, no es así. Claro. No sé si tienes el otro video, por Sí, favor. la vamos a poner ahorita. Es interesante. Esto, mucho ojo. Ahí lo puedes, ahí déjalo, ya te voy a explicar.
esto no soy solamente yo como testigo. Estamos Ajá. hablando el año 2019, el 16 de abril aproximadamente de ese año. Ujú. Estábamos en la localidad de Guarayos, acá en Bolivia, en Santa Cruz para ser más exactos, ¿ya? Donde estuvimos el equipo de noticias de Telemundo, porque eso no es solamente que yo haya sacado esta imagen, que nosotros, Ujú. por eso nos incluimos con estas personas, en la localidad de Guarayos, ¿ya? El periodista y la camarógrafa, que era una mujer, una chica, y luego había una persona que vivía a los alrededores, más dos trabajadores o peones, éramos 5 personas en total. Esto era aproximadamente a eso de las 23:30, ya antes de llegar a medianoche. Claro, ha habido otros eventos previos a esto, pero lo que más ha marcado es esto, lo que dice acá. Ahora sí puedes soltarlo el video, ahí ya te explico de qué es lo que hemos visto. Ahí, muéstralo nomás, ya te explico luego. Bien, ahí, esto es, como te decía, del mes de abril de 2019. Nosotros estuvimos, ahí, déjalo ahí, hasta ahí sonido y todo del lugar. No sé si, bien, bien, me parece que hasta ahí es. Ya, lo que sucede es esto, como les decía, es el año 2019, antes de la pandemia. Fuimos hasta este sector que es Guarayos. Es un descampado total. Hay haciendas, ya hay vacas, criadero de peces y todo aquello. Nos noticiamos que en ese sector había simplemente luces días previos. Entonces vinieron pues estos amigos de este canal norteamericano, se contactaron conmigo, fuimos hasta el lugar, pernoctamos toda la noche, no es que se haya hecho una notita de 10 minutos y no, nos fuimos cada uno a su casa y todo aquello y nada más, no. Salimos acá al mediodía porque es largo el trayecto, son casi 6 horas. Ya, llegamos tipo 6 de la tarde porque salimos mediodía de acá, toda la carretera. Llegamos hasta el lugar, ya era anocheciendo, ya tipo 6:30 aproximadamente. Entonces, el señor que nos estaba esperando ahí nos dice, mire, lo que está sucediendo es esto, nos contó el asunto, y que días previos habían luces que se estaba viendo en el cielo, que ellos no sabían qué es. Gente sencilla, trabajadora, que no tenía un afán, digamos, de aparecer en televisión, es gente muy humilde, que tal vez no han tenido una instrucción escolar completa, no hayan terminado el colegio, es gente trabajador, humilde, trabajadora. Bueno, entonces ese lugar, Guarayos, es totalmente vacío, no hay alumbrado público porque no son calles, no es una ciudad, es una población. ¿Ya? No hay tendido eléctrico, si quieren tener luz tienen que hacerlo por motores, todo esto. Y luego también no hay carretera que cruce ahí, la carretera para decir, bueno, se confundieron, eran los camiones o vehículos que están transitando la carretera, todo aquello, no. Es un descampado total, no hay nada, o sea, kilómetros a la redonda, no hay nada. Entonces, ahí es que nosotros pernoctamos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. En todo ese transcurso de la noche y la madrugada, fuimos yendo a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque había, claro, no te mostré todo, porque hay videitos cortos también, pero que es de lo mismo, donde
se nos acercaban las naves así y se nos alejaban, acercaban y alejaban. Pasaba 1 hora, 2 horas, otra vez de otro sector venían naves. Y esto a las 23:30, lo que hemos visto en el video es que no estábamos viendo, como que ya no había ningún movimiento ni nada, estuvimos comiendo algunas frutas y galletas, en ese lugar hace calor, no es un lugar frígido, ya entonces, tomando agua, algo así, y entonces estábamos con una camioneta y nos apoyamos, y de pronto estábamos viendo el horizonte, no había luna tampoco, como mirando ahí a la nada, y de pronto, ahí lo que habíamos visto y lo que dice el título ahí, se ve ese objeto que empieza a cruzar. De ahí empiezan a aparecer 3 seres. Ese ha sido un encuentro cercano del tercer tipo. Estaban a pocos metros de nosotros. Y se debe escuchar ahí el canto de los grillos y como una especie de motor, porque eso sí nos ha llamado la atención, es como que hubiera habido una vibración porque la camioneta no estaba prendida. Esa ha sido una de las luces de las naves. Y pienso yo que de ahí descendieron, ahí quiero que te lo quedes. Mira, esa lucecita azul era como que era como el líder, por así decirlo, que tenía en su mano como una linterna porque estaba ahí. Todo es un descampado, como digo, no hay a la redonda casas, no hay nada para decir había gente ahí. No, el líder, por así decirlo, tenía esa luz color verduzca y que a la vez habían ahí, lo que dice, pequeños seres iluminan el llano. Eran criaturitas pequeñas que eran 3, un líder, el que encabezaba el lugar, que tenía ahí ese tipo linterna que alumbraba el suelo, los otros estaban detrás de él o de ella, bueno, no sé. Y entonces no quisimos hacer bulla, tampoco hacer con flash nada, ya todo a oscuras, tal como se puede ver con cámaras, todo aquello. Entonces iban moviéndose y no caminaban, levitaban, ya levitaban. Se escuchaba cómo cruzaban por las hierbas, o sea, las plantas que estaban ahí, porque había plantas, Claro. cómo cruzaban. Y nos quedamos totalmente en silencio para no hacer bulla. No sabíamos cómo iban a reaccionar. Por ahí eran Claro. hostiles o pacíficos, o por ahí nos hacían algo, o se escapaban. Entonces nos quedamos absolutamente quietos. De ahí se perdieron entre unos matorrales y de ahí volvieron a iluminarse más allá, unos metros más allá. Y de ahí desaparecieron. De ahí empezamos ya a hablar y ya vimos de las cámaras, lo que se había filmado, todo eso. Y ahí no quedó. Ya toda la madrugada nos fuimos en todo ese lugar que es el descampado en la camioneta, porque empezamos a ver naves, diferentes lugares, blancas, amarillentas, rojas, que se movían. Claro. Y luego a eso de ya habíamos ido por todo lado, y desde el lugar donde habíamos partido noche antes, ya es una casita pequeña del señor donde hay vacas, animales, todo aquello, nos dice, a ver, descansemos, a ver, nos echaremos porque no habíamos dormido nada, había unos colchones ahí, que unas personas ahí de la casa habían alistado, y era tipo 5:30, 5:15 de la mañana. Y ya queríamos descansar ya para olvidar la experiencia o tal vez comentar, ¿no? Entonces, pone unas sillas, me dice el señor que era el dueño del lugar, de la casa esa. Miren, dice, indica hacia el cielo. Otra vez las naves se perdían entre las palmeras, porque es un lugar tropical ahí en Santa Cruz. Claro. Se mueven, etcétera. Y hasta eso de las 6 de la mañana, cuando ya han empezado a levantarse las vacas, las gallinas, a empezar a hacer bulla, todo aquello, se quedó una cerca de una de las palmeras. Y conforme iba aclareciendo ya el día, empezó a alejarse lentamente. No se apagó, se achicó simplemente y de ahí se fue para el espacio. Ha sido una de las experiencias, yo creo, para los mismos amigos estos de Telemundo, espectacular. Y la gente que vivía en el lugar. Entonces, esto ha sido algo muy impresionante, que es algo fuera de este mundo prácticamente. La prueba está ahí.
No es que, digamos, dice que habían dicho y nos contaron y nos pasaron Ujú. el dato, sino ha sido experiencia propia. Y es eso lo que uno experimenta. A veces la vida, uno le pone cosas interesantes y entonces uno puede ver, uno puede hasta llamarlos. Aquí no sé si te mandé también, hay unos que se puede hacer el llamado mediante linternas, todo aquello. Si me permite, yo te voy a mostrar. Aquí tengo a mano. Claro, sí, adelante. Claro, tengo los láseres que lo tengo guardado, pero esto es una linterna grande, pero que emite un haz de luz fuerte cuando es de noche. Uno puede regular el haz de luz, etcétera, ¿no? Y esto en la Ujú, noche oscura uno puede observar y hacer señales. Claro, también con los láseres hay verdes también. Yo les comento, puedes hacerlo tú ahora en la noche o el fin de semana, por ahí estás en ujú, casa, te subes a la terraza o te vas al campo, no sé. Entonces, quédate ahí sentado en la terraza o en el patio de tu casa, ujú. ¿ya? Entonces, simplemente pon la mente en blanco. Empieza a jugar con la luz, con la linterna ahí o el láser que tengas. Ujú. Ya a una estrella puedes lanzar los haces de luz Ok. y vas a ver que esa estrella no es estrella, porque te va a responder. Si haces 3 flashes, esa estrella, entre comillas, te va a responder 3 veces, o sea, está interactuando contigo. Ujú, O sea, no es estrella, es una nada. Si tú haces digamos, luz así, como que estás iluminando así como una espada, digamos, ujú. se va a mover también la nave de esa manera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tú les estás mandando un mensaje. Ahora, si sabes el código Morse, también, claro, no estás pidiendo ayuda, ¿no? Pero para que se acerque. Y vas Sí. a ver que se cumple y se da aquello. O sea, no es necesario, digamos, hacer tanta parafernalia, no sé qué, hacer una fogata o empezar a hacer cosas extrañas, ¿no? Simplemente están ahí ellos. Si uno tiene un artefacto sencillo como una linterna, no siempre de estas, ¿no? Una que tenga potencia nomás o un láser verde, uno Ujú. tranquilamente entra en contacto y por ahí esta noche te visitan ya en astral o te dan algún mensaje o en algún otro momento que estás viendo otro lado, también ellos se aparecen. Entonces uno puede interactuar. Haz la prueba y nuestros amigos que vayan a ver este video hagan la prueba y van a ver que se van a llevar buenas sorpresas. La verdad, Juan Carlos, que es interesante todo lo que nos has contado. O sea, nos sorprende. A mí, en lo particular, me sorprende porque es todo ese cúmulo de historias, esa casuística que hay. Yo soy una persona que, dentro de lo que yo he estudiado, el fenómeno, yo mantengo un argumento que es que la historia y la casuística eventualmente nos va a dar muchas respuestas. Ahorita en Estados Unidos se está luchando por una desclasificación y todo, y yo comparto lo que dice Jorge Martín de Puerto Rico, que él habla que la desclasificación va a venir de nosotros, que nosotros vamos a ser los que vamos a ir eh, sacando toda esta información a la luz y que en el momento que ya todo se sepa, ahí es donde nosotros les vamos a decir a todos, bueno, ya ven lo que había pasado en los años 50, 60, 70, ahora ya tenemos esa respuesta y sabemos por qué sucedió en ese momento. Y así ha sido en Latinoamérica. Todos estos casos yo creo que los podemos contar. Aquí en Guatemala hemos tenido casos muy similares, hemos tenido casos de contacto, hemos tenido casos de aparición de seres desde hace muchos años, milenios podría decir yo, porque los primeros pobladores de Guatemala también pues tuvieron ese contacto con estos seres. Entonces, es interesante lo que nos dices porque también yo creo que nos hace falta eso, el tratar de hacer contacto con estas entidades. Yo creo que eso es necesario, tener ese contacto para que nosotros, muchas personas, sean conscientes, primero que no estamos solos en el universo, segundo, no estamos solos en este planeta, y tercero, que necesitamos esa ascensión, necesitamos esa trascendencia, ¿verdad, Juan Carlos? No sé si lo expreso bien de esa manera. Ya estamos en ese camino. Claro, gran parte de la humanidad no entiende todavía, pero por suerte ya hay las redes sociales,
alguien que googlea o por curiosidad mira tal vez lo que uno hace, lo que tú haces, uno dice, ay, están estas personas que hablan de todo esto, entonces ya nos identifican. Pero no todos vamos a pasar el examen. Mucho Claro, ojo. La gran parte de la humanidad, lastimosamente, bueno, tiene que desencarnar. Pero si nos quedamos o no, eso ya depende que hayamos hecho, pero si nos ujú, vamos a un nuevo nivel, bienvenido. Y si tenemos que reprobar el curso y empezar de vuelta, ni modo, ¿no? Pero es así, o sea, no claro, tenemos que decir, no, que por qué yo difundí tanto y ahora me voy a no voy a subir de nivel, no, no es eso. De acuerdo a los méritos que hayamos hecho, no por la investigación no, sino el mérito espiritual, la vibración. Si no estamos vibrando de acuerdo a lo que nuestro planeta está haciéndolo, nos vamos a morir. ¿Por qué? Nuestro planeta está eh, mudándose a un nivel espiritual, el planeta, no estoy hablando de las criaturas. Entonces tiene que ascender el planeta, la vibración. ujú, Entonces para eso tiene que haber terremotos, maremotos, huracanes y todo lo que está viendo, enfermedades, fabricadas o no es otro tema, pero al fin y al cabo está claro, sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El planeta está evolucionando. Si nosotros avanzamos con el planeta, vamos a pasar a esa nueva etapa. Pero si no, nos vamos a aplazar y bueno, vamos a tener que otra vez estar tal vez matando mamuts en otro lado o dinosaurios para comer, ¿no? Entonces, es similar. Entonces, nosotros tenemos que claro. ir ascendiendo. Pero eh, las predicciones están Centroamérica lo dice, Guatemala, Nicaragua, México y todo aquello, habla del quinto sol. O sea, eso es lo que le Ujú, llaman, ¿no?, allá en sí, Centroamérica. Acá para la cultura andina sudamericana se llama el gran Pachacuti, o sea, el gran cambio también, o el gran destructor. Para otras culturas es lo mismo, pero al fin, los cristianos, tanto católicos y evangélicos, hablan de el apocalipsis, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, que va a haber un gran cambio y que esto sucede generalmente cada 26,000 años. No es de ahora, ujú, sino siempre ha sucedido. Entonces, ese cambio va a suceder, pero no hay que tener miedo, hay que estar tranquilo, seguir con lo material, que es bien importante, porque hay algunos que eso sí, no estoy de acuerdo, que solamente quieren ser puros espirituales, es como volverse ermitaños, no. Tenemos que tener acá nuestra alimentación, si tenemos hijos, seguir haciéndoles, digamos, dándoles la educación, todo aquello, alimentarnos bien, si tenemos la posibilidad de tener una casa propia o un vehículo, bien, porque aquellos que niegan o que no quieren tener nada, están fallando, porque nosotros también somos cuerpo material, tenemos que claro, hacerlo, peinarlo y todo aquello. No vamos a estar con harapos caminando las calles, ¿no? Entonces hay que ser equilibrado, tanto la parte espiritual y como la parte material. Es la única cosa, correcto. porque si somos extremistas, materialistas o espirituales, estamos perdidos, pero si somos término medio, ahí uno está tranquilo, suceda o no suceda nada, no le afecta, porque uno no está, hay gente que se decepciona, dice, me dijeron que el año 2012 iba a haber el fin del mundo y no sucedió hasta el día de hoy. No es fin del mundo, Ujú, son cambios planetarios, que es muy diferente. claro. Juan Carlos, por aquí abajo estoy trasladando tu información para que los que nos están viendo y los que vean el video en diferido, pues puedan contactarte por acá. Tienes una página de Facebook, por lo que tengo entendido, es con tu nombre completo, ¿verdad? Juan Carlos Aliaga, también es como Charles Gors, ¿verdad? Sí, es el También otro Facebook. tenemos el otro Facebook. Ah, ok, estás como los dos en Facebook. Tienes también ¿Sí? Instagram como @Juan Carlos-Aliaga. Estás también en X como Juan Carlos Alia 4, en ¿Sí? TikTok como Juan Carlos Aliaga 5. El correo electrónico que es importante, entro de la nueva era @gmail.com y tienes WhatsApp y Telegram, ¿verdad? Aquí están los números para que te puedan contactar. Y también mi canal de YouTube, que es Juan Carlos Aliaga, si no hay por dónde perderse. Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno. Lo voy a colocar también aquí en el banner para que lo podamos, bueno, todas las personas que quieran platicarte, eh, pues estén ahí cerca y que puedan saber también que en Bolivia, pues tenemos a un experto que nos puede también dar ese tipo de acompañamiento. Lo vamos a poner aquí en el banner
te puedan buscar. Ahí estamos, ok. Entonces, aquí está también ya como en YouTube. Y mientras tanto, también voy a ir presentando algunos mensajes que nos dejaron las personas que se fueron conectando aquí a la transmisión. Walter García dice aquí reportándome, amigos ufólogos, gracias a Walter. Walter es un gran amigo de aquí de Guatemala que también estuvo pendiente de la transmisión. Milito Salazar, ¿de qué hablamos hoy? No estuve pendiente. Hoy estábamos hablando aquí con Juan Carlos acerca del el tema del contactismo y también todo el tema OVNI en Bolivia, un gran exponente de la ufología boliviana. Tenemos también a Julio Solórzano, buenísimo, gracias Paulo, no, gracias Julio por estar pendiente. Otoniel Sagastume también nos dice, saludos Paulo de León, gracias, y nos dice presente aquí en la transmisión. Espíritu del Bosque también nos manda saludos, dice, correcto, evolucionando desde el reino mineral para luego experimentar el reino animal y ahora estamos acá teniendo esa experiencia humana para luego seguir ese proceso en otros reinos y cuerpos. Gracias a Espíritu del Bosque por estarnos acompañando en esta transmisión. Tenemos también al doctor Oscar Padilla Lara. Te quiero comentar, Juan Carlos, que el doctor Oscar es un gran ufólogo aquí en Guatemala. Es la verdad que una de las personas que ha sentado las bases aquí en Guatemala con respecto a la investigación OVNI y pues ya el doctor pues tiene un gran bagaje y una gran experiencia y espero que tal vez en algún momento podamos hacer un programa juntos los tres. Así que vamos a Claro. gestionar para que podamos estar ahí los tres. Luis Vázquez también nos saluda desde Estados Unidos. Dice, si los extraterrestres están buscando poder experimentar y clonar a seres más avanzados y capacitados para su avance, creo, en mi opinión, que se equivocaron de planeta. Los seres humanos son los más destructivos y mal llevados de toda la Vía Láctea. Gracias a Luis por ese mensaje. ¿Tú qué piensas con eso que nos puso Luis, Juan Carlos? Todos tenemos digamos, genes de luz. No es todo negativo. Ujú, Nuestros egos hacen que seamos negativos y destructivos, pero nuestro ujú, ser internamente es de luz. Y eso me estaba olvidando, es importante. Muchas veces nosotros hablamos del espíritu y alma, y mi guía me hace la aclaración. Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestra glándula pineal, nuestro espíritu, que ujú, es energía, es eléctrico. Por eso es que nuestro cerebro lanza impulsos eléctricos para mover las manos, pies, etcétera, ¿no? Y el alma reside aquí en el corazón, que es magnético. ujú. ¿Qué es el alma? Es el personaje que vamos a desempeñar aquí en la tierra. Tú eres Paulo, ¿ya? Yo soy Juan Carlos. Allá está Ramiro, Julio, María, Esther, etcétera. Ese es el personaje que vamos a vivir. Podemos ser tal vez el señor doctor, la señora enfermera, el Ujú, señor chofer, etcétera, ¿no? Es así. Ese es el personaje. O sea, muchas veces decimos, mi alma va a encarnar. No, es el personaje que cuando dejamos el cuerpo físico se deshace, la energía ujú, se transmuta. Pero el espíritu, después de haber muerto el cuerpo claro, físico, inmediatamente, después de haber sacado todo, rebobinado toda la información desde que hemos nacido, se va y toma otro cuerpo físico en otro tiempo, en otro ujú, lugar, etcétera. Entonces, es eso, o sea, para que nunca más nos confundamos de lo que es el claro. espíritu que está aquí en la glándula pineal y el alma está aquí en el corazón, que es magnético. Por eso nosotros somos electromagnéticos. Eso es bien importante. Gracias, Juan Carlos. La verdad que ha sido una gran experiencia tenerte hoy en el programa. Te mando también saludos de Marta Alvarado. Gracias, saludos, Paulo, dice Marta. Gracias por estar presente en esta transmisión que estuvimos transmitiendo para Facebook y para YouTube. Y pues no quiero irme de este programa sin agradecerte, Juan Carlos, por la muy buena disposición de acompañarme, de compartirnos estos casos, compartir esa sabiduría que tu guía te ha dejado personalmente. Y pues espero que podamos tener otra sesión no muy tarde, ¿verdad? Más cerca que tarde, pero la verdad que agradezco mucho tu compañía y espero que haya una segunda parte donde podamos seguir platicando de todos estos fenómenos y este acompañamiento que estos seres nos están dando. Así que, ¿algún mensaje final, Juan Carlos, que les quieras dar a toda nuestra audiencia? Simplemente tengamos nuestra mente abierta y que nosotros no estamos solos en este multiverso.
tenemos compañeros, amigos, hermanos del cosmos infinito, como los que vemos ahí atrás, nos están dando luz, nos están dando conocimiento. Es simplemente buscar el contacto para poder hacer que ese ser que tenemos acá adentro despierte a una nueva realidad. Perfecto, Juan Carlos. Yo te agradezco. Marta también nos pone aquí. Gracias por compartir, señor Juan Carlos. Y nuevamente, pues no me alcanzan las palabras para agradecerte por haber compartido con nosotros esta hora y media que no se sintió, porque hablar de todos estos fenómenos y hablar de toda esta experiencia, no solo la experiencia humana, sino que la experiencia de estas entidades no humanas que nos están acompañando, pues siempre es interesante. Así que de mi parte, pues el agradecimiento, Juan Carlos, nuevamente. Un gran saludo hasta Bolivia, el abrazo y con la esperanza de que nos podamos reunir en una próxima. Así es, con todo gusto estoy a tu disposición. Cuando tú quieras podemos hablar de estos temas o profundizar algunas otras cosas, porque es bien importante dar el conocimiento, dar lo que uno puede brindar, el pequeño granito de arena para que todo esto construyamos una nueva humanidad. Claro. Nuevamente, gracias, Juan Carlos, y estamos para una próxima. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, ¿no? Cuídate. Bueno. Bien, amigos, nuestro hermano Juan Carlos Alea desde Bolivia, la verdad que el agradecimiento a él que se tomó este momento para acompañarnos, para contarnos un poco de su experiencia. Y pues nosotros aquí dejamos esta transmisión que ha sido muy interesante, ha sido también un momento de compartir estas experiencias, que como ustedes pueden ver, el tema OVNI no solo es un tema de los platillos voladores, sino que también es ese tema, el contacto con otras entidades, el contacto con otros seres que nos están acompañando en este planeta, que nos están acompañando en esta realidad. Así que eso hay que tomarlo muy en cuenta, tomar en cuenta los consejos que Juan Carlos nos acaba de dar para tener ese contacto. Y pues bueno, para todos los que me acompañaron en esta transmisión, pues el agradecimiento por haberse quedado esta hora y media, que la verdad que no sentimos el tiempo cuando se habla de todos estos temas, de todo este fenómeno. Y estamos para una próxima, será hasta la próxima semana donde vamos a tener, espero que tengamos un par de programas. Tengo por ahí a un colega de Guatemala que será Ariel Rodríguez, que es uno de los grandes investigadores de aquí de Guatemala también, que está siempre con su iniciativa de Conexión OVNI, que lo esperamos la próxima semana. Y por ahí también estoy hablando con otro amigo de México, Tiberio Sánchez, que es una persona que tiene una gran biblioteca OVNI y que vamos a platicar también para la próxima semana. Así que me despido, yo les agradezco por esta compañía que me hicieron durante hora y media y estamos para la próxima semana. Síganme, por favor, no se olviden de darle like a este video, de compartir, de compártanlo con sus amigos, compártanlo en las diferentes plataformas, por favor. Yo estoy llevando la difusión del tema OVNI a toda Guatemala y me hace mucho favor si me pueden compartir con todos sus amigos, con todas las personas que conocen en todas las plataformas, para que de alguna manera llevemos ese mensaje, este mensaje que Juan Carlos nos acaba de dejar y todos los mensajes que todos los grandes ufólogos, que si ustedes se han dado cuenta y si llevan ese seguimiento, pues hemos tenido el chance de entrevistar y que nos den ese mensaje y que nos den esa visión del fenómeno OVNI, muy subjetivamente, pero al final de cuentas yo creo que todo esto, este conocimiento se va a englobar. Así que nuevamente amigos, el agradecimiento, les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana con un par de entrevistas más y como siempre, más perspectivas del fenómeno. Así que ha sido un gusto, les mando un fuerte abrazo, como siempre, compartan y síganme en las otras plataformas y mándenme sus comentarios. Así que un gusto y un fuerte abrazo. Cuídense mucho, buenas noches.